El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Festejamos hoy esa primera aparición de Nuestra Señora en Portugal a los 3 pastorcitos. Y qué bueno es que hayan muchos niños en este día, porque los protagonistas fundamentales de esta historia de la Virgen de Fátima, evidentemente es ella preocupada por cómo va la historia de la humanidad, pero también son estos 3 pastorcitos que eran niños comunes, mas que sin embargo, cuando la Virgen toca el corazón de los 3, los hace verdaderamente heroicos. Y sabemos que todo comenzó antes de 1917, cuando el ángel de Portugal se les acercaba a estos 3 niños como preparándolos para ese gran acontecimiento del encuentro de María con ellos. Es la segunda vez que el ángel se le aparece, le dice a los pastorcitos: «¿Qué hacéis? Orad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Yo soy el ángel de la paz, el ángel de Portugal. Sobre todo aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe». Estas palabras del ángel se grabaron en nuestro espíritu, va a decir después Lucía, como una luz que nos hacía comprender quién era Dios, cómo nos amaba y quería ser amado, el valor del sacrificio, cómo le eran agradable y cómo por atención a Él, convertía a los pecadores. Pues entonces encontramos en esta visita del ángel ya una preparación donde se refiere a la tarea que van a tener que emprender estos 3 gigantes, aunque sean pequeñitos, gigantes de la fe, transformados en gigantes por nuestra Madre del Cielo. Sabemos que ella es intercesora de toda gracia. Y les refiere que hay que hacer oraciones y sacrificios.
por otra parte, esta oración, este sacrificio y soportar en su misión el sufrimiento que del Señor les procure, unidos evidentemente al Señor, sería lo que traería después la paz en el mundo. La paz, como va a decir Francisco, la tiene reservada Dios para darle al mundo por medio de María. María tiene ese patrimonio de la paz para todas las naciones, a condición que las naciones también recurran a ella a peticionar esa paz, ofreciendo oraciones y ayunos y penitencias. Sobre todo la conversión de los pecados. Nos encontramos en instancias difíciles en México ahora, con soluciones no viables, quizás desde el punto de vista temporal. Y quisiera que esto, a medida que yo avance, ustedes vayan comprendiendo cuál es la única solución para México. Es fácil de comprenderlo. El abismo del pecado llama a otro abismo que es el mal. La conversión y las oraciones llaman a otro abismo que es el abismo de la misericordia. Decía en aquella primera aparición, en el relato donde la Virgen se les presenta toda luminosa, vimos sobre una carrasca, dice Lucía, una señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviaros? Atiende, mexicano. En acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Pues todos somos pecadores, algunos más que otros, pero el pecado va sumando como estructuras de pecado y cuando no hay una conversión, diríamos, propicia, suficiente del pueblo de Dios que hagan nivelar la balanza, entonces la balanza, si se inclina para el mal, atrae la presencia del mal. En la primera aparición decía, rezad el rosario todos los días. Recen el rosario todos los días. Así de sencilla es esta predicación. Rezan el rosario todos los días. Si no lo rezan, ¿qué esperamos? Porque el clima del mundo y el clima del calor aparte y la situación mundial requiere de nosotros que sacudamos toda pereza, toda asedia para rezar todos los días el Santo Rosario. Ese sería hoy el maravilloso compromiso que pueden hacer con la Virgen de Fátima. Todos los días el Santo Rosario. ¿Para qué cosa? Así dice la Virgen. Para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Y el fin de la persecución de la Iglesia, podríamos decir también, aun cuando no está dicho. Estos pastorcitos se encontraron maravillosamente con ese misterio de la Virgen que irradiaba como una zarza ardiente, decía Juan Pablo II en la homilía de la beatificación de los pastorcitos. Se encuentran en un ámbito de mística, de misterio, rodeados por la luz de Dios y rodeados por la luz de María. ¿Cuántos acogen esta presencia, llegan a ser morada y consiguientemente zarza ardiente del Altísimo? Dice Juan Pablo II. Y continúa la Virgen, si hicieren lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios,
en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor, la Segunda Guerra Mundial. Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieren a mis pedidos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo. Errores. El comunismo es un error. Es un error tan magistralmente, diríamos, como de perogrullo, erróneo, que pone al hombre de cabeza porque es un hombre sin Dios. En el comunismo, que es ateísmo, no hay Dios. Rusia extenderá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Pues entonces aquí encontramos en este texto varias cosas que quisiera meditar esta noche con ustedes, mis queridos hermanos. ¿Qué cosas son las que atraen la persecución a la Iglesia, al Papa, a las familias, a la paz del mundo? Nuestros pecados. Eso no es nuevo porque en el Antiguo Testamento las pestes, las guerras, las hambrunas, las persecuciones que sufre el pueblo de Israel se debe a que justamente el pueblo de Israel se olvida de Dios. Se olvida de Dios. Entonces, una razón más para agregar hoy al mensaje de Fátima. Aparte de rezar el rosario todos los días, recuérdate de Dios todos los días. Ten memoria de Él, siempre frente a Él, frente a la vida eterna, y entonces pecarás menos. El pecado es lo que atrae el mal. Y continúa hablando en esta beatificación de los pastorcitos, Juan Pablo II. Decía, citando a Jacinta, la tremenda Jacinta, que no hacía nada más que ofrecer penitencias y penitencias. Decía ella, qué pena, si dejasen de ofender a Dios, no vendría la guerra, ni tampoco irían al infierno. Miren la sencillez de un alma. Las cosas de la fe son muy sencillas. Qué pena. Si dejasen de ofender a Dios, nosotros no tendríamos en México acechanzas malas. Qué pena. Y Juan Pablo II, el mensaje de Fátima, es un llamado a la conversión, alertando a la humanidad para que no siga el juego del dragón, que con su cola arrastró 1/3 de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. La meta última del hombre es el cielo, su verdadera casa, donde el Padre Celestial, con su amor misericordioso, espera a todos. Dios quiere que nadie se pierda. Por eso, hace 2000 años envió a la tierra a su Hijo a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él nos ha salvado con su muerte en la cruz. Que nadie haga vana la cruz de Cristo. Pues qué bueno este resumen de también un deseo de Juan Pablo II de acercarse
a la conversión. Todos somos pecadores, empezando quien les habla. Pero tenemos una puerta que es la misericordia y la perseverancia con la ayuda de la gracia para no más pecar. Y entonces, asistidos por el cielo, comenzamos a tener un camino diferente, un camino de Dios. Pero ese camino debe comenzar con la conversión, porque si no hablamos de una misericordia que no se puede aplicar. La misericordia invita a la conversión. La misericordia no te dice, ve y sigue pecando. Jesús le dice a la mujer, aquella que estaba a punto de ser lapidada, le dice, ¿dónde están los que te condenan, mujer? Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Qué importante es esto para nosotros, tomar en serio esa misericordia del Señor para cambiar de vida. Pero me quedo también con esta frase de la Virgen que ya la hemos mencionado: Rusia esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Como saben ustedes, el comunismo comienza allí, en el pueblo ruso, en 1914, ya comienza a gestarse. Iba a, diríamos, no sé si terminar, pero en 1991. Y en 1917 en Rusia estalla la revolución bolchevique. Inmediatamente las víctimas de esa revolución van a ser la familia del zar Nicolás II y toda su familia, que son asesinados evidentemente. Y desde allí pareciera que es ahora el hermanito, uno de los hermanos hoy, creo que, no digo que sea un error, porque por allí, hoy iba a quemar la basura un hermanito, ¿verdad? Y resulta que por quemar la basura se extendió y se quemó un árbol y anduvieron allí los hermanos preocupados por este incendio que se estaba produciendo. Eso fue en 1917 la revolución bolchevique, una chispa incendiaria del malo que se extendió en el pajonal del mundo. ¿Por qué se extendió en el pajonal del mundo? Porque los hombres estaban sin vida, así secos, sin Dios, con cabezas vacías, sin saber que la fe y el camino de Dios es lo que tenemos que transitar. El ateísmo a Dios no le hace nada. Es decir, el mundo ateo, el demonio, a Dios no le hace nada. Pero el ateísmo destruye la imagen de Dios, que es el hombre. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Como el demonio no puede hacerle nada a Dios, va entonces en contra de la imagen de Dios. Existe hoy una memoria del terror comunista que se registra en un libro de excomunistas, algunos de ellos que han tratado de compendiar en un libro que hay que tener mucho hígado para leerlo, que se refiere al Libro Negro del Comunismo, donde son varios autores, pero el comunismo es la peor plaga de los pueblos históricamente hablando. La memoria del horror comunista ha cundido en el centro de Europa, llegará hasta España, se extenderá en la China de Mao, también en Corea de Kim Il-sung, en Vietnam, en Camboya de Pol Pot, a Cuba de Fidel Castro, a Etiopía de Mengistu, a Angola de Neto y a Afganistán de Najibullah. Como una chispa en un pajonal.
¿Qué pasó? Les leo la lista necrológica que el mismo comunismo no puede negar. En la Unión Soviética, 20 millones de muertos. En China, de Mao, 65 millones de muertos perseguidos y asesinados por el comunismo. En Vietnam, 1 millón. En Corea del Norte, 2 millones. En Camboya, 2 millones. Sigue la lista necrológica. Europa Oriental, 1 millón. América Latina, 150.000. África, 1.700.000. En Afganistán, 1.500.000. El movimiento comunista internacional ha llegado en su sumatoria más de 100 millones de muertos, muchísimos más que los de Hitler. Pero de eso sí se habla y no se habla del genocidio comunista, porque todos temen hablar de esto. La peor lacra para los pueblos ha sido el comunismo ateo, vergüenza de los pueblos, perseguidor de la fe de Cristo, asesinando, tomando el poder por las armas, matando, persiguiendo, llevando al pueblo a la miseria, al hambre, a la deslealtad, a la mentira, a la envidia. Decía un grande disidente de todo este ámbito comunista, llevado él también a trabajar allí en trabajos forzados en Siberia, Alexander Solzhenitsyn, decía él en su obra Archipiélago Gulag, que cobró éxito rotundo una vez que lo pudo sacar de Rusia para que se publicara por primera vez en francés, y luego fue un boom en toda Europa porque el mundo comunista ruso se mantenía cerrado, enclaustrado, para que no conozcan estas terribles cosas que sucedían en Rusia, hasta que Alexander Solzhenitsyn las escribe en su Gulag, en su archipiélago Gulag, y escribe lo siguiente, y quiero que lo pienses, para que no nos quejemos de pocas cosas. Alégrate cuando no tirites de frío, cuando el hambre y la sed no desgarren tus entrañas, cuando no sientas rota la espina dorsal, cuando puedas caminar con ambas piernas y tomar las cosas con ambas manos y ver con ambos ojos y oír con ambos oídos. Las cosas que relata Alexander Solzhenitsyn son aberraciones monstruosas que han cometido hombres contra hombres. Los errores de Rusia, aquellos que hablaba María: muerte, hambre, campos de concentración, donde hay miseria, hambre, enfermedades y por fin la muerte. Clínicas psiquiátricas, desesperación, deportaciones, fosas comunes, cuerpos incendiados. Eso queremos para México. San Agustín decía: el hombre caído de Dios se cae de sí mismo.
El ateísmo no destruye a Dios. Vuelvo a insistir, destruye su imagen. Y Pablo VI decía del ateísmo moderno, es el fenómeno más grave de nuestro tiempo. Volvemos a un suceso que fue también un 13 de mayo, pero del 81, aniversario de la primera aparición, donde Juan Pablo II, paseando por la Plaza San Pedro, recibe un tiro dado por Ali Akka, cuya mano, dice, ha guiado milagrosamente el proyectil, va a decir, en recuperación. Juan Pablo II, entendiendo que la Virgen de Fátima, porque los médicos quedaron más que sorprendidos porque la bala hizo un zigzag, cosa notable, eludiendo tocar partes importantes de su cuerpo, porque si no hubiera muerto. Y los médicos eso no se explican cómo la bala hizo eso. Pero todo estaba calculado para Ali Akka, menos que era el día 13 de mayo. Porque no sabía qué cosa era Fátima. Y Ali Akka fue visitado por Juan Pablo II después, cuando se recuperó. Evidentemente no es que se confesó con el Papa, no tenía ningún interés de convertirse, en esto lo dice Navarro Valls, pero sí le dice esto al Papa: yo quería matarte, tú tenías que haber muerto, explícame el secreto de Fátima, porque si eso es verdad, entonces yo soy un peón en las manos de Dios, simplemente cumplido un designio de Dios. Bueno, Dios no quisiera cumplir designios así. En tal caso, designios del mal, no designios de Dios. Juan Pablo II, en Cruzando el umbral de la esperanza, habla de los mártires del siglo XX, refiriéndose a algunos evidentemente martirizados por el hitlerismo, por el nacionalsocialismo de Hitler, entre ellos Maximiliano Kolbe, ¿no? Y Edith Stein, y va a hablar allí lo siguiente: en el este de Europa es enorme el ejército de los santos mártires, especialmente los ortodoxos, rusos, ucranianos, bielorrusos y de vastos territorios más allá de los Urales. Ha habido también mártires católicos, no solo ortodoxos, en la misma Rusia, en Bielorrusia, en Lituania, en los países bálticos, en los Balcanes, en Galicia, en Rumania, Bulgaria, Albania, en los países de la ex Yugoslavia. Esta es la gran multitud de los que, como dice en el Apocalipsis, siguen al Cordero. Ellos completaron con su martirio el testimonio redentor de Cristo. Y al mismo tiempo están en base de un mundo nuevo, de la nueva Europa y de la nueva civilización. Como sabemos, cuando cae un grano de trigo y muere, da mucho fruto. La sangre de los mártires se está esperando, y ya probablemente están dando muchísimo fruto que uno no va a saber reconocer, porque sí los reconoce el cielo, mas nosotros no. Pero el Papa pedía que no nos olvidemos de los mártires del siglo XX, porque son los que van a ser el fundamento del tercer milenio. Dice que permanezca viva la memoria de estos hermanos y hermanas nuestros a lo largo del siglo y del milenio recién comenzados. Más aún, que crezca, que se transmita de generación en generación para que de ella brote una profunda renovación cristiana,
que se custodie como un tesoro de gran valor para los cristianos del nuevo milenio y sea la levadura para alcanzar la plena comunión de todos los discípulos de Cristo. Con el espíritu lleno de íntima emoción, expreso este deseo. Elevo mi oración al Señor para que la nube de testigos que nos rodea nos ayude a todos nosotros creyentes a expresar con el mismo valor nuestro amor por Cristo, por Él que está vivo siempre en su iglesia, como ayer, así hoy, mañana y siempre. Pues la pregunta es, ¿será que nos hemos olvidado de los mártires del siglo XX? Tenemos en México, por motivos de masonería, también del orden temporal, cientos de mártires. Nunca un mexicano tiene que olvidar esa gesta heroica de México. Como tampoco debemos olvidar a todos aquellos que han muerto en manos de un comunista. Y quisiera ya terminar y redondear lo que quiero decir. En Infocatólica encontré hace bastante esta información que quiero traerles a ustedes. En los últimos 40 años, decía entonces, se han producido 1.720 millones de abortos provocados en el mundo. Mártires del siglo XX y del siglo XXI. El doctor Brian Clowes, director de Educación e Investigación de la Human Life International, ha investigado el número de abortos provocados en el mundo desde el año 1973. Y llegan a esa frase inaudita. Más o menos en la actualidad se cree que son como 69 millones a 70 millones de mártires por año. Digo mártires, niños mártires, martirizados, de las formas más terribles. ¿Eso atrae el mal en México también? No se hizo una condigna reparación por la ley del aborto. Y eso nos lleva a que el pobre angelito poseso y a tantos posesos de esta casa tengan que sufrir enormemente a causa de que no se ha hecho una digna reparación. Es que el martirio de niños es algo aberrante, va contra el 5º mandamiento y se propone como ley, excusándose de múltiples formas quizás. Y ahora vamos a una votación donde los candidatos están en favor del aborto. Un cristiano nunca puede poner su voto allí. Tiene que ser consciente que su voto apoyaría la ley de matar a niños. Francisquito decía lo siguiente: el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el Inmaculado Corazón de María, que pidan la paz al Inmaculado Corazón de María, que Dios se le entregó a ella. El patrimonio de la paz mundial lo tiene María en su corazón y en sus manos. Y tú, Fernandito, me dirías que me miras con atención, ¿y por qué ya no la da de una vez? Porque todavía no la merecemos. Tenemos que trabajar por ella. Tenemos que orar. Tenemos que cambiar el corazón. México, el próximo 25 de este mes, va a ser consagrado al Arcángel San Miguel. Eso nos va a traer una bendición enorme de protección. Pero
eso es poco si tú y yo no rezamos, si tú y yo no invitamos a las gentes a orar, porque la paz de México quiere darla a la Virgen de Guadalupe, el corazón inmaculado de Guadalupe, mas tenemos que trabajar por ella. Dios se la entregó a ella, a la paz, a la paz, a la paz. Y por eso entonces hoy proclamamos con alegría también no solo el triunfo del Inmaculado Corazón de María, que será cuando ella lo disponga y la Trinidad lo disponga, sino también esta obra magnífica de San Miguel Arcángel, que tiene mucho para hacer en México. Y pues siempre, como sabemos, el término Micael es ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Puede el mundo poner sus garras, los demonios, traer todas sus garras a México? Pero mientras haya un cristiano con devoción a María y devoción a San Miguel, protector de esta tierra será libertada y entonces vendrá la paz para todos los mexicanos. Y que la luz se irradie desde México al mundo entero. Que así sea.